Con nosotros esta noche, Dios les bendiga. Amén. Amén. Estamos acá también en Casa Pastoral y en directo a través de Facebook Live. El pastor Rudy Ayala. Rudy Ayala, gracias por estar en conexión con nosotros para poder compartir esta noche Torre de Oración. Queremos tomar una porción de la palabra del Señor y poder dedicarnos al Señor en esta hora. Sabemos que Dios es bueno, misericordioso y grande en hacer maravillas. Dispóngase estos minutos, son 60 minutos de bendición en Torre de Oración, donde una iglesia que ora es una iglesia bendecida. Una iglesia que ora conecta a las familias con la necesidad que hay en ellos, tocando el corazón del Señor. Lo único que queremos es un espacio de tu tiempo que te conectes con nosotros, porque la barrera de las redes sociales rompe las barreras de distancia y tiempo para poder tener este momento de comunión los unos con los otros. Vamos a ponernos de pie para bendecir el nombre del Señor y quiero compartir el Salmo 23, un salmo conocido en el nombre de Jesús. Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Aunque ande en el valle de la sombra y de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Vamos a dedicar este tiempo al Señor. Mi buen Padre, Dios eterno, gracias, Señor, por esta noche. Gracias por darnos la oportunidad. Y a todos los que estamos presentes le extendamos nuestras manos al Señor. Padre, bendecimos tu nombre y te damos gracias por la oportunidad de estar en familia hoy y compartir Torre de Oración. Pedimos que de principio a fin tu mano de poder, Señor, se extienda en favor de cada uno de tus hijos. Hemos de presentar, Señor, las peticiones, las necesidades, las querellas del corazón, pero de igual manera sabemos que tenemos abogado, tenemos a nuestro Padre Celestial que nos consuela, nos bendice y fortalece. Y en el nombre de Jesús esta noche es una noche de victoria, confiando en las promesas de tu palabra y en la fe que es en tu nombre. Te exaltamos hoy y te bendecimos. Gloria sean dadas a ti, Señor. Amén. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí. Cantemos. Dejando mi pecado allí, sublime amor, su gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos lavadas por mí, me has amado, Señor, con su amor, tu abrazo y tu perdón. Digno es el Señor, en su trono está. Hoy te coronamos, Rey, y reinas con poder. Altísimo Señor, Jesús, Hijo de Dios, el amado del cielo en la cruz murió. Digno es el Señor, Aleluya. digno es el Señor, Cordero de Dios.
digno es el Señor. Dame una nota, dame sol, campeón. Adoremos juntos al Señor, si lo sabes, por favor. Me hirió el pecado, fui a Jesús, por él en mi dolor. Perdido errante, vi su luz, bendíjome en su amor. Una vez más. Y en la cruz, lo primero vi la luz y las manchas de mi alma no la ve. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Fue ahí por fe, lo vi a Jesús y siempre feliz con él seré. Por eso cantaré, bueno es Dios, y yo no olvidaré mi vida rendiré, y yo
donde estás sentado, tú que estás en tu habitación, en tu trabajo, en el carro viéndonos. Podemos cantar y exaltar al Señor y bendecir tu nombre, Padre. Todo es posible, Señor, aleluya. Si puedes creer. Todo es posible. Si puedes creer y fe mueve la mano de Dios, fe en su palabra viva. Todo es posible. Si puedes creer. Y puedes levantar la mano y decir, y fe mueve la mano de Dios. Siento la mano. Fe en su palabra viva. Todo es posible. Todo es, si puedes creer. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria, gloria. Te adoramos, Señor, y bendecimos tu nombre. Gracias, Señor. Queremos hoy también, en este momento, compartir de igual manera la reflexión de la palabra del Señor. Y tenemos con nosotros a nuestro copastor, nuestro pastor asistente, el reverendo Julio Padilla Jr., que está con nosotros para llevar la meditación y el consejo del Señor hoy en Torre de Oración. Recuérdese, después de la meditación de la palabra del Señor, estaremos orando por las peticiones. Puedes postear en el muro de Pastor Rudy tus peticiones, por favor, y vamos a estarlas leyendo y trayéndolas a la memoria, expresándolas con nuestra voz y declarando por fe, conforme a su palabra, que hay un milagro en tu vida esta noche. Con nosotros, nuestro copastor. Amén. Buenas noches, hermanos y amigos. Que Dios les bendiga. Amén. Amén. Bien, llegamos ya al día jueves. Llegamos ya prácticamente a 3 días. Bueno, sí, 3 días ya para finalizar la semana. Y a este punto de la semana, gracias, a este punto de la semana, Dios ha renovado sus bondades, ha renovado su misericordia para cada uno de nosotros. Y Dios ha sido bueno y nos da a sí mismo la oportunidad de poder iniciar otro culto de oración, otro culto de ministración, otro culto de intercesión de los unos por los otros. Era el 6 de agosto del año de 1945, cuando la historia nos cuenta de que se estaba disputando, era el final de una guerra que involucraba a varios países, dentro de los cuales destacaba Estados Unidos. Y haciendo honor a su poderío, haciendo honor a ese armamento, a ese arsenal que siempre ha dispuesto esta nación, dice la historia que esa fecha, el 6 de agosto del año de 1945, se lanzó una bomba en una ciudad llamada Hiroshima. 3 días más tarde se lanzó otra bomba en Nagasaki. Eran 2 bombas atómicas ya a este punto de la historia, con 3 días de diferencia. El avión, el llamado el Enage, más o menos así, lanzó una bomba llamada la Fatmea. Y esta bomba tuvo como alcance el matar en el propio día a 166,000 personas. 166,000 personas murieron el 6 de agosto de 1945 en Hiroshima. 3 días más tarde murieron 80,000 personas en Nagasaki, dejando una cifra alrededor hacia finales de 1945 de más o menos un poco más de 240,000 personas muertas
lo importante y lo que es interesante de esto es el alcance de lo que una bomba atómica puede hacer. O vamos más allá, vamos al siguiente punto. El poderío que puede tener el ser humano, el alcance que puede tener la invención del ser humano, hasta dónde puede llegar la atrocidad de la maldad humana, o el alcance que puede tener el ser humano con sus acciones. Hay pocas cosas o nada en lo absoluto que puede tener más poder que una bomba atómica. Se dice que probablemente la siguiente guerra mundial que puede acontecerle al mundo es una guerra nuclear. Ya no va a ser una guerra de armas, ya no va a ser probablemente una guerra biológica, va a ser una guerra nuclear por los efectos colaterales que eso puede tener. Y son pocas cosas o nada lo que puede tener más efecto colateral, lo que puede tener más consecuencias graves que esa. Lo cierto es que esa fecha pasó a la historia, pasó al Salón de la Infamia, y va a ser una fecha que va a vivir por siempre en la historia de la humanidad como uno de los días más oscuros de la historia. Y lo cierto es que cambió la historia de la humanidad, cambió la historia del mundo para siempre, y merece ser recordada y merece siempre ser mencionada. Lo cierto es que hay algo más poderoso que la misma invención del ser humano. Hay algo más poderoso que el efecto colateral que pudo tener esa bomba atómica. Hay algo más poderoso que un armamento nuclear. Hay algo más poderoso que esa nación. Hay algo que trasciende muchísimo más que el conocimiento del ser humano, que la invención del ser humano. Y eso es la oración. Amén. La oración, respecto de la Biblia, y si revisamos los acontecimientos bíblicos, lo que una oración ha provocado en la historia del mundo ha sido muchísimo más grande, ha tenido consecuencias muchísimo más poderosas que el estallido de una bomba atómica. Si me acompaña en su Biblia, vamos al segundo libro de Crónicas, en su capítulo 7, versículo 14. Segundo libro de Crónicas, en su capítulo 7, versículo número 14. En esta ocasión, el pueblo de Israel, que se encontraba contaminado con el pecado, que estaban dispuestos a inaugurar y aperturar el templo de David, el templo que le había prometido a su futura generación, estaban dispuestos a inaugurarlo, estaban dispuestos ya a aperturarlo, pero había una condición para el pueblo, para que la gracia de Dios nunca se apartara de ellos. En esta ocasión, el autor, al segundo libro de Crónicas, en su capítulo 7, verso 14, respecto a una plática que tuvo con Dios, dice lo siguiente: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Merece ser leído una vez más. Amén. Si me acompaña. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Si me acompaña en oración. Padre eterno Dios, gracias te damos por darnos la oportunidad de estar acá. Bendito Dios, gracias por tus bondades y tus misericordias. Gracias por habernos dado el privilegio de haber emprendido un día más, por haber renovado nuestras fuerzas, por la salud, por cada una de las cosas buenas y bondadosas que nuestra vida da. En esta hora te pedimos que nos sales a la mente y al corazón y nos ayudes a creer una vez más en el poder de la oración, en el poder que una persona puede tener si tiene una comunión directa contigo. Bendito Padre, bendice a cada uno de los que estamos acá representados. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Lo cierto es que la historia no fuera la misma si el tema de la oración no se mencionara. La oración ha cambiado, de hecho, literalmente, el tiempo-espacio. Dice la Biblia que en alguna ocasión hablamos de esto, de que la tierra se paró, el tiempo se paró, porque Dios iba a pelear por su pueblo. Eso es lo que el resultado de lo que una oración ha podido hacer. Ha podido pausar el tiempo-espacio, algo que el ser humano, en sus miles de invenciones a través de la historia, en sus miles de inventos y de artefactos que ha creado, jamás va a poder hacer, jamás va a poder igualar cosas semejantes. Sin embargo, en ocasiones, en los días, en nuestros días difíciles, en los días grises, en los días que se nos nubla u opaca la vista,
a causa de los problemas, olvidamos lo que una oración puede hacer, olvidamos lo que los efectos colaterales de lo que de una oración puede hacer. En esta ocasión, Esdras, quien se supone que habría sido el autor al primer y segundo libro de Crónicas, nos narra lo siguiente respecto del pueblo de Israel, y es que el pueblo de Israel estaba ansioso porque finalmente se iba a levantar el templo que David le había dicho a Dios que quería levantar en honor a su nombre, en honor a su bondad, en honor a todas sus guerras. Quería levantar un templo para Dios. Sin embargo, le había sido detenido ese sueño. Ese sueño se le había dicho que se le iba a dar a su futura generación, que la futura generación de David iba a poder ver ese templo y que lo iban a ver y que se iban a enorgullecer, y que cada vez que lo vieran ellos iban a recordar la misericordia de Dios y las bondades de Dios. Entonces ahora el pueblo estaba a punto de ver finalmente en ese templo las bondades de Dios. Y el pueblo había llevado sacrificios, había llevado toda clase de corderos, había llevado toda clase de carneros. Dice la Biblia que nunca en el pueblo de Israel para ese entonces se había derramado tanta sangre de corderos como ese día. Se derramó tanta sangre de que hubo comida para todo el pueblo, para las 12 tribus. Era tanto el agradecimiento que el pueblo de Israel tenía para con Dios que mataron al menos un cordero por cada familia, como pasó en Egipto con el pueblo de Israel. Entonces era tanto el agradecimiento de que finalmente Dios les había dado un templo que mataron a muchísimos corderos. Pero Dios les dijo que eso no era suficiente, de que aún y a pesar de sus actos, de sus buenas acciones, aún y a pesar de ese sacrificio que vendría a ser el reflejo de lo que Jesucristo habría de venir a hacer en el Nuevo Testamento, no sería suficiente. Ni esa sangre derramada en honor a la bondad de Dios, en honor a que perdonara sus pecados, era suficiente como la corrupción que en sus corazones se estaba viviendo en ese momento. La corrupción, había habido una decadencia del pueblo de Israel luego del reinado de David. Había habido una decadencia. Entonces el pueblo de Israel, más que todo la tribu de Judá, estaba decayente. Se habían vuelto tras sus ídolos nuevamente. Se habían vuelto tras sus enemigos y empezaban a adorar a los dioses de sus enemigos. Entonces el pueblo de Israel, Dios le habla al pueblo de Israel en esta ocasión y le dice lo siguiente, que si se humillare, hay una condición de que si solamente se humillaren, en el contexto bíblico, en el contexto de toda la Biblia, de los 66 libros, humillar, solo un siervo se podía humillar delante de su amo, y cuando un siervo se humillaba, era sinónimo de postrarse sobre sus rodillas y rindiendo honor a su amo. Entonces les pone la condición de que solamente de esa manera, sobre sus rodillas, solamente si están sobre sus rodillas y se inclinan delante de Dios, entonces iban a poder ver el alza del pueblo de Israel en lo económico, político y espiritual de ese entonces. Solamente con esa condición. Entonces primero le pone la condicionante. Se habían olvidado de la oración, se habían olvidado en manos de quién estaba su vida y en manos de quién estaba su futuro. Lo interesante de esto es que antes de que el Dios le hablara al pueblo de Israel, tuvo una conversación en los primeros capítulos del libro de Crónicas. Ahora yo se la hago a usted. Si usted en esta noche tuviera una conversación con Dios al finalizar esta intervención, al finalizar este culto de oración, si usted pudiera tener una conversación con Dios directa, en el que usted habla y Él le responde con voz audible, si usted pudiera tener una conversación con Dios y Dios le dijera, hermana Tita, ¿qué es lo que usted quisiera? De todas las peticiones que hay en su corazón, de todos los anhelos, ¿qué es lo que usted quisiera? O de igual manera, hermano, hoy, ¿qué es lo que usted quisiera? Pastor Rudy, ¿qué es lo que usted quisiera? Te voy a conceder cualquier cosa que me pidas. No hay límite. No hay límite monetario, no hay límite familiar, no hay límite amoroso, no hay límite de nada. Te voy a conceder cualquier cosa que me pidas en este momento. Probablemente muchos deseáramos el regreso de un familiar ahora occiso, ahora fallecido. Muchos probablemente quizá quisiéramos, como Ezequías, regresar el tiempo y decirle a Dios que regresara el tiempo para volver a retomar esa decisión fallida que probablemente hayamos tomado y que está afectando nuestro presente y de alguna manera va a repercutir en el futuro. Probablemente pidiéramos una oportunidad más, probablemente tratáramos de evadir la muerte y ser para siempre como Peter Pan, vivir en una eterna juventud, en una eterna niñez. Probablemente pidiéramos millones de dólares para tener una vida resuelta.
para poder salir cada mes con los gastos que en nuestra vida se presentan. Esas fueron las peticiones que inundaron nuestra mente. Pero la Biblia dice de que hubo un hombre que tuvo el privilegio de tener esa conversación con Dios, que Dios le dijo literalmente: pedime cualquier cosa porque has hallado gracia delante de mí. Has hallado gracia delante de mí. Y mi amor por ti, y mi gracia por ti, y mi misericordia por ti va a ser movido de manera tal que cualquier cosa que me pidas en este momento va a ser contestada. En su corazón había solo un deseo, y era la sabiduría. La Biblia dice que no hubo hombre más sabio que él en la historia de las generaciones de la Biblia. No hubo hombre más sabio que aquel hombre. Incluso fue muchísimo más sabio que el hombre, la persona que llegó a ser llamada el hombre conforme al corazón de Dios. Llegó a ser muchísimo más sabio que él. Llegó a ser muchísimo más rico que él. Y por solo ese deseo que tuvo en su corazón, Dios le multiplicó en grande en cualquier sentido de la vida que este hombre alguna vez haya podido desear. Y había tenido esa conversación con Dios, y su sabiduría había llegado a tanto que ahora tenía un mensaje para su pueblo, y era que se volvieran de sus malos caminos, y era de que se volvieran de la oración. Allá por el año de 1600 existió un joven llamado David Brainerd. Es una historia de que siempre está presente en mi mente. Es un joven de la vida real con el que siempre me identifico. Es un hombre, un joven con el que trato de imitarlo, porque fue un joven digno de imitar, digno de tener siempre presente en la mente. Dice la historia de que era un joven inglés, y de que este joven inglés más o menos desde la edad de 20 años comenzó a predicar y comenzó a llevar el mensaje de salvación a los indios, a las personas todavía no conquistadas, a esas personas que todavía no hablaban el lenguaje universal que había para ese entonces. Iba a los lugares donde nadie iba, y en su cuarto él siempre, todas las noches, tenía un espacio, tenía su batalla de guerra, porque así debe ser vista la oración de un cristiano, porque así debe ser vista la oración, como una guerra. Nosotros los cristianos somos unos guerreros, y vamos al campo de la batalla solamente en oración. Así como el pueblo de Israel se encomendaba a Dios antes de cada batalla y Dios les daba la victoria, de igual manera debemos poner atención a ese punto y aplicarlo a nuestra vida. Que si Dios no iba con ellos, Moisés incluso en alguna parte del Éxodo le dice a Dios que si tu presencia no va con nosotros, no quiero salir de este lugar. Aleluya. Siempre se encomendaba a Dios. El pueblo de Israel, incluso con David como rey, antes de ir por los filisteos, antes de ir por ese gigante, antes de ir a cada guerra, el pueblo de Israel siempre se encomendaba a Dios en oración. Y el saldo que tenía esa oración era solamente victoria. Aleluya. Era solamente victoria. Entonces este joven aplicaba eso que aprendió de la Biblia, aprendió eso que aprendió desde pequeño, y tenía un lugar en su cuarto, y en ese entonces el suelo era de madera. Contrarrestaba muy bien las exigencias de frío, las exigencias climáticas que había para ese entonces. Él vivía en el campo, era un joven de campo. Entonces él todos los días, siempre sobre sus rodillas, oraba y clamaba a Dios día y noche. Una vez él salió de esa casa, y una vez muerto, las personas comenzaron a llegar a la casa a ver qué había dejado, a ver qué podía pasar, a ver si se sentía alguna clase de sentimiento, a ver si se sentía alguna clase de experiencia estando ahí donde él pasó muchos años de su vida orando. Y se dieron cuenta de que en el piso, se dieron cuenta que en el lugar, en el cuarto, a la par de la cama, había una especie de huellas, una especie de manchas sobre la madera, y eran dos circulitos, y que si uno le pone atención, las personas se dieron cuenta de que esos circulitos, esas manchas, eran sus rodillas. Quedaron manchadas, el piso quedó manchado, el piso se cansó de tener las rodillas de él durante mucho tiempo. Y de igual manera debe ser, y por eso le admiro mucho, y es una historia digna de imitar. Porque él, a pesar de su cansancio, él, a pesar de sus experiencias malas, él, a pesar de haber tenido un día horrible, él, a pesar de las mil y un excusas que podemos tener antes de acudir en oración, él, a pesar de todo eso, siempre estaba de rodillas orando y clamando a Dios. ¿Cómo nosotros podemos estar de pie en este mundo si no es por medio de la oración? Es imposible poder permanecer de pie en este mundo si no es que a través de nuestras rodillas nosotros clamemos a Dios día y noche.
Entonces este joven dejó plasmadas sus huellas. Jamás él se cansó del suelo. Jamás hubo algo que le impidiera acudir a Dios en oración día y noche. Es más bien que el suelo se cansó de él y como consecuencia dejó esas huellas plasmadas que a día de ahora aún pueden ser vistas. Y así debe ser la vida del cristiano. Acompáñenme en su Biblia para que vea una historia más respecto de lo que la oración puede hacer. En el primer libro de Samuel, en su capítulo 1, versículos 19 y 20. Primera de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 19 y 20. Corrijo. Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 19 y 20. El poder de la oración es tal que, como mencionábamos al inicio, ha cambiado para siempre la transitoriedad de lo que hoy conocemos como mundo. Va aún en contra de cualquier argumento y cualquier lógica humana que pueda ser explicable. En esta ocasión, una mujer estéril de nacimiento, había una sola petición, había un solo ruego, había un solo deseo en su corazón, tras muchísimos años de haber sido despreciada, tras muchísimos años de haber sido humillada por parte de la otra esposa de su esposo. En esta ocasión, en el capítulo 19 y 20, si me acompaña, dice la Biblia lo siguiente respecto a esto. Y levantándose de mañana, adoraron delante de Jehová y volvieron y fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y Jehová se acordó de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido a Ana, dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, diciendo: por tanto lo pedí a Jehová. Amén. ¿Cuántas veces, en serio, realmente, cuántas veces hemos pedido por esa petición en lo particular o en lo preciso? No, hermano, pero es que yo ya le pedí a Dios aquel viernes y Dios se tiene que acordar de aquel viernes. O sea, hermano, también debe ver esa insistencia, ese deseo de cuánto nosotros anhelamos esa petición, el beneficio a nuestra vida. Y sabe que lo que usted pide, si es de beneficio a su vida, Dios lo va a conceder. Ana no estaba pidiendo un hijo solo para presumírselo a Penina, que era la otra esposa de Elcana. No solo estaba pidiendo un hijo para decirle: hey, Dios también me dio un hijo, como te los ha dado mi esposo y como te los ha dado Dios. Aparte de pedir un hijo, ella iba muchísimo más allá. Ella pedía una petición en medio y por medio de la oración, con un propósito, con un sentido, con algo de beneficio a su vida. Y la historia de los judíos no sería la misma de no haber sido por el nacimiento de un profeta llamado Samuel. Amén. El hombre, el profeta que se levantó en medio de los jueces para decirle a los jueces cómo debía ser gobernado el pueblo de Israel en aquel entonces. Amén, amén. Entonces, pidió eso, pidió un hijo, y ese hijo iba a ser consagrado a Dios y se lo iba a entregar a Dios, y el nacimiento, y cuando ese hijo y cuando ese niño estuviera vivo, le iba a recordar que él era hijo de una promesa, que él era el hijo de la promesa, del trato que había hecho ella con Dios. Entonces iba a ser de beneficio esa petición que ella estaba pidiendo. Y una vez más lo digo, la historia del Antiguo Testamento no sería la misma sin el profeta Samuel. Amén. Era una petición encaminada a una bendición, algo de beneficio a su vida. ¿Y cómo puede explicar usted entonces de que una mujer infértil de nacimiento puede dar a luz un hijo casi en el ocaso de su vida, casi en los últimos días de su vida? Es imposible a la ciencia, es imposible a la lógica del ser humano, y de ser posible a la lógica del ser humano, ese niño habría nacido con defectos, lastimosamente, probablemente físicamente o mentalmente, pero Dios le dio un hijo sano, y fue el gran profeta del Antiguo Testamento, o más bien el gran profeta antes de los profetas mayores y menores que se habrían de levantar. Fue ese gran profeta. ¿Y cuánto tiempo lleva usted pidiendo de igual manera eso? Probablemente una vez. No, hermano, pero es que yo tengo fe. Yo ya lo pedí, ya se lo pedí a Dios, ya le dije, ya le oré como 2 veces, y yo ya le oré y Él tiene que responder. Jamás la fe va a sustituir a la oración. Usted puede desearlo con todas sus fuerzas, Amén. pero si jamás acude a Dios en oración, en lo preciso por eso que estamos pidiendo, que habría de ser de beneficio y bendición a nuestra vida, jamás esa petición va a ser contestada. Usted puede desear con muchísimo, con todo su ser y con muchísimas ganas esa moto,
puede desear con muchísimas ganas ese empleo y puede tener fe y decir con fecha y con hora, yo sé que Dios en fe me lo va a dar el otro año, pero si nunca acude usted con fe en oración a Dios, principalmente en oración, jamás va a ser contestado. Acompáñame en su Biblia de igual manera al libro de Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18, para cerrar. Libro de Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios, dice desde el versículo 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Una vez más, vemos los efectos colaterales que el poder de la oración puede tener. Amén. Y si al presente, a día de ahora, a este jueves, hemos olvidado lo que el poder de la oración puede ser, hoy una vez más la Biblia nos recuerda de que el poder de la oración va muchísimo más allá del poderío del ser humano. Causa estragos en el espacio-tiempo, va en contra de cualquier imperio, argumento, ciencia, pensamiento que se levante. Puede hacer cosas imposibles a la vista del ser humano, pero que pueden ser posibles acudiendo a Dios en oración. La invitación de esta noche, como también fue la invitación de Dios a su pueblo por medio de Moisés, por medio de Salomón en el texto base, es a que nos volvamos a Dios en oración, que volvamos y acudamos a Dios en oración, que ni aun el poder que tuvo la bomba atómica, el alcance que tuvo, puede tener un alcance siquiera parecido a lo que el poder de su oración puede tener. Ore día y noche, no solamente para pedir y recibir algo, sino también para agradecer a Dios. Amén. Que no se trata de lo que Cristo pueda darnos, se trata de lo que Él ya nos dio, un regalo tan grande llamado salvación. Amén. Que cómo pues escaparemos, dice el autor a la carta a los Hebreos, si descuidamos una salvación tan grande. Cierro con las palabras del hombre más sabio, diciendo lo siguiente: el fin de todo el discurso oído es este: Aleluya. teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Si me acompaña en oración en este momento. Padre eterno, buen Dios, gracias, bendito Jesús, por esa salvación tan grande que nos hace a nosotros acreedores de un regalo inmerecido, que nos hace acreedores a cada uno de nosotros, recibidores de una gracia que no habría sido alcanzada de no haber sido por tu sacrificio. Gracias porque a nuestro presente y a nuestra existencia y a nuestro momento de estar aquí le debemos ese sacrificio inmolado y plasmado en una cruz de madero hace más de 2 milenios. Bendito Jesús, gracias por habernos salvado, gracias por haber pagado el precio, gracias por habernos justificado, redimido, perdonado, salvado a nosotros y a cada una de nuestras familias. Gracias por haber conocido el Evangelio de la gracia, gracias por habernos encontrado cuando estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Perdónanos, Padre, por cada una de las ofensas. Probablemente en ese momento estamos como el pueblo de Israel estuvo. Probablemente estemos llenos de inmundicia. Probablemente estemos con los trapos sucios. Probablemente tengamos una cola que nos pisen en este momento. Probablemente tengamos un pasado que queramos olvidar. Y queremos que hoy, en medio de la oración, sea el poder de Dios quien nos perfeccione. Que el poder de Dios, en medio de la oración, sea quien nos perdone. Queremos volvernos a nuestro primer amor. Perdónanos por habernos vuelto tras nuestros ídolos, por habernos ido tras nuestros pensamientos. Bendito Padre, el día de ahora hemos aprendido lo que el poder de la oración puede hacer, que puede cambiar la transitoriedad de un mundo solo por medio de una conversación contigo, que no puede haber una genuina comunicación, una genuina relación, de no ser por medio de la oración, por medio de una comunicación entre el Padre y nosotros sus hijos. Gracias por haber sido comprados cada uno de nosotros con sangre. Acudimos a ti en oración, bendito Padre, y nos rendimos ante el único soberano y ante el único que merece toda honra y toda gloria por los siglos.
Bendice a cada uno de los que estamos acá presentes. Permítenos reflejar la cruz de Cristo. Permítenos reflejar la gloria de Dios. Que no queremos reflejarnos nosotros, sino que cuando las personas nos vean, seamos el vivo reflejo de lo que un día Cristo hizo por nosotros. Porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Bendito Jesús, gracias por esta reunión. Gracias por cada una de las cosas que has hecho. Permítenos depender siempre a ti y acudir siempre a ti en oración, como aquellos grandes hombres de la Biblia se entregaban a ti antes de cada batalla y antes de cada guerra. Nosotros hoy en este año nos encomendamos y entregamos a ti antes de cada decisión, y permítenos encontrar el gozo de la salvación en medio de nuestras dificultades. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén. Quedamos con nuestro pastor. Continuamos con la oración en el nombre del Señor. Nuestro hermano Carlos Aguilar, tenemos una cadena de oración hoy para seguir en el nombre de Jesús. Mi hermano Carlos. Buenas noches, nos mantenemos en actitud de oración, hermanos. Buenas noches. Padre, gracias, Señor, porque nos permites estar en esta noche reunidos, Padre. Te pedimos, Señor, que tú seas, Padre, el que dirija nuestros caminos, Señor. Padre, te pedimos en esta hora por nuestras finanzas, Señor. Sí, Señor. Te pedimos que tú seas, Padre, quien guarde y que provea en todo momento, Señor. Aleluya. Te pedimos por nuestros trabajos, Señor, que esos trabajos que tenemos, Señor, sean para bendecir, Señor, a las familias, Señor, que sean para bendecir a nuestras personas de nuestro alrededor, Señor, y que podamos ser, Señor, personas que puedan bendecir a otras personas también, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el dador de todas las cosas, Señor. Gracias porque tú eres el dador más hermoso, Señor. Y sabemos que sin ti no somos nada, Padre Celestial. Gracias porque no tenemos palabras con que agradecer, Señor, todas las fuerzas que nos das, Padre, para poder salir adelante día a día, Señor. Bendícenos, bendice nuestras manos, Señor. Bendice nuestros cuerpos, Padre. Sánanos en todo momento, Señor, para que podamos traer esa provisión a los hogares, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Continuamos clamando al Señor. Mi hermano Eduardo nos lleva en oración también en el nombre de Jesús. Señor, en esta hora venimos delante de tu Aleluya. presencia, Sí, Señor. creyendo y confiando, Señor, que tú eres ese Dios, el que abrió el mar y pasó tu pueblo en seco. Sí, Señor. Y sabemos y entendemos, Señor, que el tiempo de los milagros aún no ha pasado. Sí, Señor. Y sabemos, Señor, que tú moriste en la cruz del Calvario y por tu sangre, Señor, hemos sido sanados. Te pido, Señor, que llegues hasta esos hospitales, hasta esos lugares, Señor, donde el médico ha dicho no más, pero tú puedes decir que sí, Señor. Tú puedes cambiar todo veredicto, Señor, dado por los médicos terrenales, porque tú eres el Dios todopoderoso y creemos, Señor, y sabemos que en ti podemos confiar, Padre. Señor, te pedimos, Señor, que derrames una nueva bendición, Señor, que derrames sanidad sobre los cuerpos. En esta hora, por fe, ponga su mano en la enfermedad o ponga su mano en ese lugar donde le duele, donde se sienta mal, y crea ahora la palabra de Dios, que si es la voluntad del Señor, usted va a recibir sanidad. Padre, llegas a esta cama de los hospitales ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Sabemos que el tiempo de los milagros aún sigue aquí. Señor, derrama ese aceite, Padre. Señor, manda ese avivamiento, Padre. Oh Espíritu Santo, llega hasta esa casa, llega hasta esa cama, Señor. Señor, ministra a través de la pantalla, Señor, a través de Facebook. Toca, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Esa gente que está pidiendo un milagro, pero rápido, Padre. A veces esperamos un milagro que lo queremos ya. Toca, Señor, y ten misericordia en el nombre de Jesús de Nazaret. Donde ese cáncer, Señor, esos cálculos en los riñones, ahora en el nombre de Jesús, que desaparezca todo, porque creemos y sabemos que el tiempo de los milagros no pasa, Señor. Señor, levanta esta obra, que sea una obra de milagros, Señor, que seas tú, Señor. Señor, levanta al enfermo, levanta al caído, Señor, levanta, Señor, todo aquel que necesite una mano, Señor, y creemos y sabemos que tú eres ese Dios grande, Señor, eres ese Dios lleno de poder, ese Dios
lleno de misericordia en el nombre de Jesús, Señor. Señor, esas enfermedades de la piel, Padre. Señor, ese estómago, esa gastritis, en el nombre de Jesús. Toma control ahora, Señor. Toma, Señor, esos dolores de cabeza, Señor. Toma control ahora en el nombre de Jesús. Creemos y sabemos, Señor, que tú eres ese Dios grande, Señor. Y sabemos que tú vas a tomar control, Señor. Donde el médico ha dicho que no, tú puedes decir un sí, Señor. Y lo creemos y lo sabemos y esperamos en ti, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque el tiempo de los milagros aún no pasa. Te alabamos, Señor, y bendecimos tu nombre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria al Señor. Queremos darte alabanza, Señor, y glorificar tu nombre esta noche. Padre, eres fiel, eres glorioso, Señor. Y sabemos, Padre, que no solamente los que estamos acá, sino los que estamos conectados hoy, Señor, por medio de redes. Queremos presentarte las peticiones, Señor. Queremos orar por la familia Sarver, por mi hermana Gaby. Señor, mandamos palabra de bendición, Señor, hasta Austin, Texas, Padre Santo. Oramos por Jason, Señor, para que Dios lo trae con bien y lo proteja. El ángel de Jehová acampe alrededor de tu siervo Jason, Señor. Y no haya necesidad de que vuelva llamado de emergencia, Padre. Oramos por mi hermana Daisy Ramírez y Eugenio. Mira por la restauración de su matrimonio, Señor. Oramos, Señor, clamamos por ellos en El Salvador, Señor. Oramos por Araceli Carranza. Pedimos oración por su esposo Carlos Adalberto y por su hija Abigail, quienes emprenderán pronto viajes, Señor, a los Estados Unidos. Padre, que el ángel de tu paz acampe alrededor de ellos, los cubra, los defienda, Padre, los proteja en el camino. Sabemos, Señor, que el tiempo es difícil, Señor, y el camino tú lo despejas en el nombre de Jesús, como también tú eres el restaurador de las familias. Tú eres el que a lo que está destruido lo vuelves a levantar, a lo que está muerto lo resucita, Padre Santo. En el nombre de Jesús clamamos por la salud y la economía. Señor, oramos por mi hermana Gilma Panameño, Padre. Oramos, Señor, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Declaramos bendición sobre ella, sobre su salud, Padre, sobre la economía de mi hermana Gilma. Oramos por Iglesia Celebración, Señor, en El Salvador. Oramos por el pastor Nicolás Cruz, Señor, por la iglesia Hija, Señor, que plantamos en El Salvador, por Iglesia Celebración en El Salvador. Oramos, Padre, por sus planes, por sus proyectos, por su crecimiento, Señor, y los pastores, Señor, Nicolás y Mariana, Padre. Oramos también por Víctor Portillo, por su salud y por el milagro de sanidad, Padre, y riñones nuevos que tú le regalas a Víctor, Padre Santo. Oh, Señor, Víctor Portillo, Señor Campos, es tu hijo, Señor, y tú lo guardas, Padre. Lo has guardado hasta este momento. Lo has librado de la sombra de la muerte, Padre, y tienes propósitos para con la vida de Víctor, Padre Santo. Clamamos también, Señor, y añade a las peticiones, Padre bendito, y declaramos en el nombre de Jesús que tu mano de poder está también con toda la familia, Padre Santo, con toda la familia Portillo. Gracias, Señor. Oramos por ellos, por su madre, oramos por sus hermanos, oramos, Señor, también por la familia Nicolás Coronado, Señor, y por su esposa, mi hermana Mari. Y clamamos también en el nombre de Jesús. Oramos, Padre Celestial, en especial por mi hermana Marina Ramos. Gracias, Señor, por mi hermana Marina. Gracias por su preciosa familia en Vino Nuevo, San Salvador. Declaramos bendición sobre ella. Padre, tú eres el Dios fiel, eterno, glorioso, que no te quedas, Señor, con mano cerrada, sino con mano extendida, Señor, para prolongar tu misericordia y para proveer respuestas a aquel que te clama a ti, Señor. Declaramos un milagro en la vida de mi hermana Marina. Oramos por mi hermana Clara Martínez, Señor, hasta Elrich, por fortaleza y por su vida espiritual. Declaramos, Señor, avivamiento, Señor, en mi hermana Clara, por una restauración completa de su vida, Padre Santo. Oro por Luis Adera,
Areras, Señor. Oro, Señor, por Luis Areras hasta España, Señor. Oramos por su salud y declaramos bendición, Señor. Oramos, Señor, porque Víctor y Gabriela, Dios tome control de su salud y sus emociones. Oramos por mi hermano Juan Ramos, por la oración por sanidad en su vida, Padre Santo, en el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Oramos de igual manera también, Señor, y bendecimos a Israel. Oramos por la paz de Jerusalén. Pedimos por el pueblo de Israel, nuestros hermanos, que tú has de guardar a Israel, Señor, en este momento de la prueba. Que cuando algo sucede, las naciones de Medio Oriente se levantan para proclamar destrucción sobre un pueblo en el cual tú lo escogiste, Señor. Oh Dios, y lo escogiste y es tu pueblo. Son el reloj profético nuestro, Señor, para el mundo. Y también de igual manera pedimos por la paz del mundo, aunque tu palabra dice que los tiempos son malos y serán difíciles. Has de guardar al mundo, Señor. Guárdalo hasta el momento de la hora de la prueba, pero libra a tu iglesia de la hora de la prueba y se cumpla tu palabra. Oramos por Victory Church. Oramos por toda nuestra amada congregación, Señor. Por cada familia de esas 96 personas que tú estás llevando domingo a domingo y que sigue creciendo el número. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo no tengo con qué pagarte. Solo puedo decirte gracias, Señor. Creo firmemente que tú estás en favor de nosotros y de tu pueblo. Y pedimos, Señor, por cada petición que no pronunció mis labios, pero lo está pronunciando ahora tus hijos. Tú tienes hoy, Señor, misericordia, Padre. Hágase tu voluntad. Si es tu voluntad un milagro, hoy declaramos y clamamos por un milagro en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y también oramos, Señor, por mi hermana Sandra y por su conversión, Señor, de su familia. Estamos declarando, Señor, que en esa petición tú estás tocando. La Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Gracias por la familia de la fe que se conecta, Señor, con nosotros. Y hay una red de bendición y hay ángeles que acampan alrededor, Padre. Y el cielo está abierto y extendido, Señor, para declarar un milagro en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias, Cristo bendito. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Quiero mencionarles y bendecirles a cada uno de ustedes que nos ha acompañado esta noche en Torre de Oración en Victory Church, acá desde Casa Pastoral. Declaramos en fe que la palabra ha traído una semilla de confianza a tu corazón en los labios de nuestro copastor. Amén. Y de igual manera que cada oración de la cadena de oración de este día ha traído una torre de ministración y fortaleza a tu vida. Si alguno de ustedes nos ha acompañado en la oración, pero no has hecho la oración más importante de tu vida, en la cual es recibir a Cristo, no queremos predicarte una religión ni enseñarte acerca de una denominación, sino presentarte a Jesús. Jesús es el que sana y salva. Haz esta oración conmigo. Señor Jesús, este día vengo delante de tu presencia, agradecido de tu amor y tu poder. Amén. Te recibo como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que viniste al mundo a morir en la cruz del Calvario por mí y derramaste en la sangre tuya tu vida por la mía. Me arrepiento, soy pecador. Doy gracias al Jesús por salvar mi alma hoy. Gracias, Padre Celestial, encomiendo a ti mi vida para alabarte y servirte. En Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Si has hecho esta oración, te decimos bienvenido a la familia del Señor y te invitamos a congregarte con nosotros. Te esperamos todos los domingos en el 5355 de la Felt Lock Drive, Columbia, Maryland, 21045, todos los domingos a las 3:30 de la tarde en Victory Church, porque if you got Jesus, you got victory. Si tienes a Jesús, tienes victory. Dios te bendiga. Amén. Bendiciones. Nos vemos el próximo jueves. En el nombre de Jesús.